Vamos a empezar a realizar nuestro primer programa para simular el uso de maquinado de piezas. En esta diapositiva ustedes ven algunas funciones o códigos G, que si hablamos de código G es porque son funciones preparatorias. Dependiendo del modelo y de la marca del torno, nosotros vamos a tener algunas funciones. Para algunos casos, pues puede ser la misma función para un torno de un modelo o de una marca que para otro, pero sí llegan a cambiar algunas otras funciones. Entonces, las que vamos a enfocar aquí o a estudiar en este curso tienen relación con las que se ocupan en el torno Fagor, ¿sí? 8025, que es el que nosotros vamos a manejar en el simulador del WinUnisoft. Entonces, esta presentación también viene adjunto en la actividad. Entonces, le van a dar una revisada a ustedes. Aquí sería muy difícil que se aprendieran todas de memoria. Sin embargo, con la práctica de elaboración de programas, pues se pueden ir memorizando algunas de ellas, que son las más utilizadas. Y bueno, continúa la tabla. Aquí pudiéramos decir que de las que más vamos a estar ocupando nosotros en este curso son lo que es la interpolación lineal, la G00, o también la G01, que sigue siendo interpolación lineal pero a velocidad controlada. Asimismo, la interpolación circular a derecha y a izquierda, que son la G02 y la G03. Entonces, alguna otra que vamos a poder estar ocupando es la G70, programación en pulgadas de la pieza que vayamos a maquinar. Si tenemos los datos o la información de las cotas en esas unidades, pues hay que indicarle el código G70. O si estuvieran en milímetros, pues hay que indicar un G71. También dentro de estas principales funciones estaremos ocupando lo que son los ciclos. Estamos hablando de que aquí un ciclo puede ser un ciclo para taladrado, o también pues puede haber un ciclo para ranurado en X, ranurado en Z, y también aplica para el roscado, ¿no? Aquí es importante aclararles que solo viene el eje X y el eje Z porque estamos hablando que estudiaremos el torno CNC, el cual solamente tiene esos dos ejes. Si estuviéramos estudiando la fresa, pues tendríamos X, Y y Z, ¿sale? Otro código más mencionado dentro de los programas que vamos a estar haciendo, pues es programación en cotas absolutas e incrementales, que pues fue parte de alguna otra clase que dimos con anterioridad, ¿no? Entonces, asimismo, velocidad de avance en milímetros por minuto y velocidad de avance en milímetros por revolución. Es decir, hablamos de la velocidad de avance es cuando se ejecuta en el eje Z, ¿sí? Es decir, cómo va avanzando nuestra herramienta con la velocidad deseada que nosotros le indiquemos. Y después viene la velocidad de rotación, que en este caso va a ser la velocidad de lucillo, que puede ser en metros por minuto o bien revoluciones por minuto. Una vez que ustedes analizan y checan todas estas funciones, van a ver que en el lado derecho tiene si es modal, sí o no, y si está activa, sí o no. El término modal va a hacer referencia a que una función, si es modal, es porque una vez que nosotros la utilicemos, dándole un valor, no va a ser necesario que la estemos escribiendo, siempre y cuando no se modifique o no se altere. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando la G01, que es interpolación lineal a velocidad controlada, basta con que solamente la escribamos una vez para decirle que va a ser interpolación lineal. Todos los movimientos que se hagan, pues van a ser con la velocidad que nosotros le indiquemos, con anterioridad. Pero si en algún momento nosotros queremos que esa velocidad de movimiento de la herramienta sea a máxima velocidad, pues tendremos que cambiarle al G00. ¿Sí? Entonces hay que indicar cuando queremos hacer un cambio en una función que es modal.
¿sí? En la cuestión de activa, si nosotros vemos, nos dice aquí que está activa o que está por default la interpolación lineal a máxima velocidad. Entonces, cuando empecemos a mover nosotros, si no le indicamos que es G01 con velocidad controlada, pues en automático lo va a hacer a máxima velocidad. Por lo tanto, pues hay que indicarle, ¿no? Bueno, tenemos las funciones preparatorias. Luego también existe una lista de funciones auxiliares, y vean aquí el modelo que vamos a utilizar, que hace rato comentábamos, 8025, y es torno. Entonces, estos tienen que ver ya más con los misceláneos o con las funciones propias de la máquina, ¿no? Por ejemplo, parada condicional, giro del cabezal a derecha, izquierda, el refrigerante, abrir los platos, cerrar el plato, abrir puerta, cerrar puerta, cuando estamos hablando de un torno que permite ahí el control del acceso al mismo. Entonces, y pues lo mismo aplica acá, si es modal o si es activa. Y estamos agregando una columna más en donde nos indica que si va al principio o al fin de la línea. Esto es importante porque algunas cuestiones no necesitamos ponerlas ya sea al fin o al principio. Y si la llegáramos a hacer en donde no indican, pues simplemente no va a ser la función que nosotros estamos esperando. ¿Sí? Ok. Ahora, en cuanto al nombre interno del programa, se sugiere que nosotros tengamos un formato de 5 caracteres donde solamente podamos escribir valores numéricos y sin espacios ni ningún otro carácter entre ellos. Entonces el valor puede estar entre, vean aquí 5 ceros, y entre el 9999 y un 8. ¿Sí? Entonces aquí nos arrojan como ejemplo que el 12 guión no es válido, tampoco dejar espacio, y pues el de arriba sería 1 válido. Aquí no habría problema con que ustedes den un nombre que no cumpla estas características a su simulación. ¿Sí? Estamos hablando aquí de que para el programa es como si tuviéramos físicamente la máquina. ¿Sale? Entonces en simulación no hay problema. Ok, entonces aquí nos viene un ejemplo y luego a partir de ese nombre, pues nosotros indicamos nuestra numeración de las líneas, donde cada una de las líneas pues va a estar conformada por códigos. ¿Sí? Entonces, la primera línea que se lea en el fichero debe comenzar con el signo %, y el número del programa, es decir, el nombre que le estamos dando, ¿no? Esto, vuelvo a repetir, es para la máquina lo del nombre. Es muy diferente el nombre que vamos a guardar nosotros con el archivo para la simulación. Entonces, bueno, aclarando esa parte. Y cabecera de programación, N0005, y viene entre paréntesis, programa de desbaste con pasada de acabada compensada. Ustedes pueden en la primera línea poner el nombre que quieran asignarle, pero vean cómo está. Viene entre paréntesis. ¿Sí? Entre paréntesis es como si ustedes pusieran comentarios. ¿Sí? En realidad, en la línea N005 no va a ejecutar ninguna línea, simplemente es para guía de nosotros saber qué es lo que hace ese programa. Y pues posteriormente en el N0010 ya comienza el código pues para maquinar alguna pieza. Ahora notemos aquí que va de 10 en 10, ¿sí? Porque se sugiere que se vaya en ese orden debido a que si en algún momento ustedes quieren modificar el código, tengan oportunidad de agregar aquí, digamos que en el intervalo del 11 al 19 ustedes puedan agregar más líneas sin necesidad de que estén modificando todas las demás. Es decir, si yo hubiera puesto solamente aquí N005 y de ahí me voy a las 6, 7, 8, 9, 10 y de ahí quiero modificar el código, pues tendría yo que agregar líneas, pero estar cambiando la numeración de todos. Entonces, de esa manera, al estarnos brincando de 10 en 10, pues nos va a permitir esa parte de ahí, ¿sale? Para futuras ediciones o modificaciones.
Bueno, aquí vienen otras funciones de las misceláneas, misceláneos, de los cuales, pues yo creo que el que más les va a gustar es el M30, porque es el fin de programa, es el que deben poner una vez que han concluido todo su código, al final. Luego tiene giro a derecha, giro a izquierda, funciones de código G, como habíamos explicado anteriormente, programación en pulgadas, milímetros, en cotas absolutas, incrementales. Aquí en esta diapositiva se ven las que más vamos a estar ocupando, o las que más se utilizan. ¿Sale? Y bueno, más adelante viene aquí sobre el M02, el M30, un poquito más especificado. Sin embargo, no nos vamos a meter ahorita tanto a detalle porque ustedes van a tener la presentación, pueden ir leyendo ahí tal cual la explicación y no creo que tengan problema. ¿Sí? Entonces, pues esta presentación ustedes la terminarían. Lo que a mí me interesa más ahorita en este video de la clase es ya entrar de lleno al manejo del simulador. Entonces, pues nos vamos a ir a ejecutar un ejemplo. Una vez que ustedes tienen instalado el WinUnisoft, pues lo abren y se van a ir en la opción de crear un nuevo proyecto. Obviamente, cuando estamos generando uno nuevo, si quieren abrir otro, pues tienen la opción, como cualquier otro software. Pues vamos a crear uno nuevo, le damos a aceptar y aquí nos viene si vamos a ocupar la fresa o el torno. Recuerden que nosotros vamos a ocupar el Fagor 8025, ¿vale? Entonces le damos selección y luego aceptar, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros nos abre aquí pues valga la redundancia, las opciones para darle un nombre a nuestro archivo, pues simplemente ustedes tienen que elegir una carpeta, es decir, una dirección donde crean o quieran que vaya su ejemplo. Entonces yo le voy a poner ejemplo 1, ¿sí? Y le damos guardar. Entonces una vez que carga, nos muestra esto de aquí, ¿sí? Entonces esta pues es como si fuera nuestra pieza de lo que vamos a maquinar y pues nada más, ¿sale? Ahora lo primero que tenemos que hacer aquí para configurar es irnos, bueno, de entrada tenemos que ver qué pieza queremos maquinar, ¿sí? Entonces vamos a poner como ejemplo esta pieza simple, sencilla, ¿sale? Entonces, pues no es más que una pieza con 3 diámetros diferentes. El primer diámetro es de 50, luego uno de 60 y el tercero de 70. Cada uno tiene longitudes diferentes, 30, 40 y 60. Si sumamos aquí me van a dar 130 y el diámetro pues es 70, ¿sí? Ahora, si a ustedes les están indicando a partir de qué material o de qué pieza, perdón, se empieza la obtención de su pieza, deben de visualizar cómo es lo que les va a resultar, es decir, si cubre las medidas para que ahí se pueda maquinar o si les va a faltar. Obviamente, si les va a faltar, pues no van a ocupar ese material de bruto, ¿no? Tendrían que elegir otro. Entonces, aquí vamos a suponer que el material bruto que tienen tiene estas dimensiones. Tiene 141 de longitud, lo cual pues es suficiente porque acá teníamos 130. Entonces, pues acá nos sobran 10. Y 1 milímetro, que ahorita vamos a ver para qué va a ser. Y de diámetro tiene 76, entonces pues igual está sobrado en cuanto a los diámetros, lo cual quiere decir que este bruto pues sí nos sirve. Una vez que hemos definido eso de que el bruto nos va a servir, vamos a empezar a determinar cuáles serían las medidas, ¿sí? Entonces, vamos a configurar lo que es... aquí no. Me metí en otro. Es en gestor.
¿Vale? Entonces, teníamos nosotros el archivo que ya estaba con un nombre, que era ejemplo 1, y después lo que tenemos que hacer es primero irnos al gestor, y una vez que estamos ahí tenemos que configurar tres cosas. Primero vamos a configurar lo que es la máquina, entonces le damos aquí en la pestañita. Es importante decirles ahorita que yo me estoy basando ya en el archivo para maquinar esa pieza. Es decir, para no hacer tan largo el video, simplemente ya voy a explicar cómo quedó el código, ¿sí? Entonces, este archivo ya es de ese programa. Una vez que se vayan aquí a la máquina, ¿qué es lo que tienen que configurar? Primero tienen que ver que el tipo de máquina pues sea un torno de 2 ejes, ¿sí? No habría problema si ustedes quieren buscar otra opción, porque o es fresa o es torno, y entonces pues estamos ocupando torno, no debe de haber problema. El control pues es el 8025T. ¿Qué unidades? El métrico. ¿Por qué vamos a ocupar métrico? Porque pues acá nos están indicando que estas medidas pues son en milímetros. Imagínense que esto fueran pulgadas, pues obviamente no nos alcanzaría ahí la máquina, ¿no? Entonces pues son milímetros. Luego de ahí tenemos que irnos a este cuadro del lado derecho, en donde tenemos que definir los límites de la máquina, ¿sí? Y estos límites tienen relación a que pueda caber nuestra herramienta, perdón, nuestra pieza sin problema, es decir, nuestro bruto, el que habíamos definido aquí. Quedamos que es de 141 por 76. Entonces, pues aquí podemos decirle que en X, recuerden que el eje X en el torno es el vertical. Entonces, podemos darle 100 negativo porque nos dice que es el mínimo. Siempre los mínimos son negativos y los máximos son positivos. Entonces, aquí le estoy dando 200 positivo a menos 200. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo 100? 100 y 100. Como la pieza se va a fijar por aquí y solo hay una distancia de 100 positivos, hacia acá, hacia arriba, 100 hacia arriba y 100 hacia abajo, basta o es suficiente para que quepa nuestro bruto, ¿sí? Sin embargo, tienen que tomar en cuenta también que su herramienta quede dentro del espacio de la máquina. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Voy a dejarle así en 100 negativo y en 100 positivo. Ahora el Z mínimo le estoy considerando 500 hacia atrás y 500 hacia adelante, lo cual es pues muchísimo, ¿no? Porque aquí solo ocupo 141. Sin embargo, pues lo podemos dejar y no pasa nada. ¿Qué pasaría si lo ponemos 200? Vamos a probar. Ok, estos límites entonces es lo que tenemos que definir para el espacio de la máquina, ¿sí? Luego, acá en automático para el 0 de referencia hay que poner 0 y 0 y lo mismo en el origen. Todo esto permanece en 0, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos dejando aquí que el punto quede en el centro del espacio de la máquina, ¿sale? Ok, ya que quedó ahí, nos vamos a, bueno, tenemos que darle guardar. Y aquí, caray, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, vamos a, así sin darle guardar, nos vamos a bruto. A ver si no nos marca ahorita error. Forma del cilindro, pues si estamos nosotros que el bruto, que es lo que vamos a definir, pues debe de ser un cilindro, ¿no? Y le vamos a poner aquí la fijación. La fijación es para que en su simulación ustedes puedan ver el plato que está sujetando a la pieza. Si le ponen que ninguna, pues simplemente aparecería la pieza como flotando, ¿no? O volando. Entonces, para que sea lo más parecido, pues vamos a darle plato, garras, ¿sí? Y aquí está lo que les comentaba hace rato. Esta es nuestra herramienta, es el punto de la herramienta, lo cual, comparado con este rectángulo, que sería nuestro espacio de la máquina, vemos que el bruto sí cabe, pero el punto de la herramienta ya está quedando fuera.
lo cual ahí al querer guardar nos va a marcar error. Entonces, cuando eso suceda y visualicen, regresen a la máquina y denle pues mayor valor. Vamos a ver si ya queda dentro. Y ya quedó, miren. ¿Sí? Incluso si ustedes solo movieran el Z, es decir, si regresamos el Z pero mínimo a como estaba, pues ya sigue cabiendo, ¿no? Sí, entonces pongan valores que cumplan nada más eso. Van a decir, ¿y entonces para qué le cambiamos a este? Pues simplemente nada más para pues que quede de la misma dimensión en ambos lados. Pero no pasa nada, ya vimos, siempre y cuando la herramienta y el bruto queden en el espacio de la máquina. Entonces ahí está el bruto. Ahora, esto de acá tenemos que modificarlo a lo siguiente. Aquí nuestro bruto mide 141. Sin embargo, pues como es la pieza bruta tal cual como tal, pues puede que su acabado sea malo, ¿no? Es decir, lo que nos conviene pues es primero hacerle un careado. Por eso aquí estamos considerando pues por lo menos 1 milímetro para emparejar, ¿sí? Recuerden que el careado es lo mismo que el refrentado, ¿sí? Aquí yo estoy poniendo 1 milímetro, pero pueden ser 2, ¿sí? Y ya no puede ser más porque pues ya es mucho, ¿no? Simplemente es carear, ¿vale? Ok, si contemplamos que le dejamos 1 milímetro ahí para esa parte, pues nos van a quedar 140, ¿sí? Entonces, pues lo que estamos definiendo acá es que en el Z mínimo, es decir, a partir de mi punto de referencia, la pieza va a estar hacia atrás 140. Y en Z máximo, que sería Z positivo, va a estar 1, ¿sí? De tal manera que nuestra pieza original o el bruto pues sería de 141, lo cual pues es mi dato que tenía acá, ¿sí? Entonces, el diámetro pues es el diámetro tal cual de mi bruto, que me dicen que es de 76, ¿sale? Y bueno, los de abajo quedan en 0 y 0. De esa manera queda definido la máquina y el bruto, ¿vale? Y luego herramientas. Si nosotros vamos a elegir una herramienta para desbaste, que es lo que vamos a hacer en este primer ejemplo, pues le damos la T1.1, ¿sí? Y cuando ya tenemos configurado, bueno, aquí hay más herramientas, ¿no? Que pues conforme vayamos avanzando, pues se van a ir ocupando y explicando. Entonces, máquina bruto ya quedó ahí. Entonces vamos a intentar guardarle a ver qué nos marca en esto de acá. Nombre del archivo, hay algo. A ver, vamos a darle a Polo, ¿no? A ver qué nos dice, le damos guardar. Le damos que sí, a ver si no hay algún error. Entonces, ahí queda configurado. Le damos guardar. Ah, caray. Bueno, vamos a darle que lo reemplace, no hay problema. Le damos que sí. Y entonces, pues ya nos vamos a salir. Cuando ustedes en algún momento tengan su máquina mal configurada, es decir, que el bruto quede afuera o que no quepa en el espacio o que la herramienta quede fuera, cuando ustedes le dan guardar, les va a marcar un error y de ahí no les va a dejar avanzar hasta que configuren bien la máquina y el bruto, ¿vale? Entonces aquí vamos a suponer que ya lo guardamos, le damos salir, le damos que sí y vamos a esperar a que cargue. Entonces vean lo que les comentaba hace rato, que este es del plato garras. Esto azulito pues es lo que se agrega con esa opción. Si le hubiéramos dado que ninguna, simplemente hubiera aparecido la pieza bruta volando aquí. Entonces por lo menos aquí se ve que ya está sujeta a algo, ¿sí? Y bueno, ya configurado nuestra máquina, nuestro bruto y la herramienta, vamos a generar el código para maquinar esa pieza. Nos vamos a ir al editor. Y en el editor pues nos va a aparecer una hoja en blanco donde nosotros tenemos que ir agregando el código.
como les decía hace rato, yo ya me estoy basando en el programa para que haga esa pieza, es decir, ya lo había escrito, pero para ir avanzando más rápido en el video. Entonces, en la primera línea, lo que estoy poniendo aquí es mi línea N05. ¿Y qué es lo que le digo? Entre paréntesis, primer ejemplo. Es como el nombre con el que yo voy a hacer referencia a este código. Es el primer ejemplo que estamos viendo. Y recuerden que los comentarios son entre paréntesis, por eso lo pongo así. Luego en la línea 2 pongo N10 y lo primero que quiero que se haga es que la herramienta, déjenme poner aquí y déjenme ver si puedo rayar aquí. Con esta. Va a estar un poco gruesa la línea, pero vamos a ocuparla. Ahorita omitan esta pieza, ¿no? Que fue de nuestro bruto. Y entonces vamos a suponer que la pieza ya está por acá. La original. ¿Sale? Solo la moví para acá. ¿Sí? Y pues estando esta pieza ya sujeta en el torno, en el plato de garras, la herramienta pues está originalmente por acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es acercar justamente esa herramienta hacia algún punto cercano para que empiece a maquinar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos en esa línea va a ser el acercamiento de la herramienta. ¿Sí? Aquí entre paréntesis he puesto comentado todas las funciones que estamos ocupando. Entonces, todo lo que está entre paréntesis es comentario. ¿Sí? Ok, entonces yo estoy escribiendo G00, lo cual significa que es una interpolación lineal a máxima velocidad. ¿Por qué? Pues porque quiero que se acerque, ¿no? Entonces, pues por eso lo hago lo más rápido posible. Ahora, cuando decimos máxima velocidad, en automático la máquina ya conoce cuál es su máxima velocidad. Entonces, simplemente la ejecuta. Luego, ¿qué más le estamos configurando? El G71 es programación en milímetros, es decir, que todas las cotas que le demos van a estar en esas unidades. Luego el G90, el cual son coordenadas absolutas. Quiere decir que ahorita para maquinar esta pieza vamos a ocupar el sistema de referencia de coordenadas absolutas. Recuerden que las coordenadas absolutas, todas las medidas que se den son a partir del origen. ¿Sí? Luego también ocupamos el G94, el cual estamos definiendo que el avance va a ser en milímetros por minuto. ¿Sí? Y luego el G97, velocidad de lucillo en revoluciones por minuto. Y entonces, una vez que hemos escrito pues esos comandos, que son los principales que vamos a estar ocupando, vienen coordenadas X90 y Z05. ¿Sí? ¿Por qué X90 y Z05? Porque inicialmente yo le había dicho G00, desplazamiento lineal a máxima velocidad, pero si le estoy indicando eso, pues le tenemos que decir hacia qué punto se debe mover. Entonces prácticamente esto es la coordenada hacia la cual estamos solicitando que se mueva. ¿Sí? Entonces luego también ponemos el S. El S acá nos indicaba que era la velocidad del husillo. ¿Sí? Entonces aquí le estamos indicando que esa velocidad sea de 1000 revoluciones por minuto. Ustedes pueden elegir pues algún otro valor. Luego, la herramienta T1.1, aunque esa pues ya la configuramos en el software, es importante indicarla aquí también. Y M03 es giro cabezal a derechas. ¿Sí? Que nosotros la estamos activando. Ok, entonces, mientras digamos que la herramienta se va acercando, ya se activó el giro del lucillo. ¿Sí? Ahora vamos a ubicar tantito estas coordenadas X90 y Z05.
Si el diámetro de aquí es de 76, yo lo estoy acercando un poquito arriba, ¿no? Déjenme ver si puedo borrar, ok. Entonces estaría un poquito más acá arriba, ¿sí? Y recuerden que aquí hay 1 milímetro que tenemos que desbastarle. Entonces, acá le estoy indicando que el Z05. Tengan en cuenta que voy a trazar aquí otra línea. Aquí. Y para acá. Ahí está. Este de aquí es el eje Z y este el eje X. Entonces, aquí está el origen, el 0, 0. Por lo tanto, yo le estoy indicando que se mueva al punto de 90, que sería por acá. Y en 5, que también, si está el 0 por aquí, pues el 5 está, hagan de cuenta, más o menos por ahí. ¿Sí? Ahora, van a decir, pero aquí está el origen. ¿A poco de aquí a acá hay 90? No. ¿Sí? Pudiéramos decirnos que hay 95, es decir, la mitad de lo que aquí le estamos indicando. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque el torno CNC de la máquina Fagor 8025, por default, las medidas que ustedes le dan para el eje X, que son pues los anchos de la pieza, digamos, están dados en diámetros. Entonces, como aquí la medida que tenemos de 50 es este punto, aunque pudiera pensarse que de aquí a acá hay 25, pero no, si ustedes le ponen X50, en automático vas a ver que como es medida en diámetros, pues toma la mitad. Es decir, la medida que le damos de diámetro, en automático y la misma máquina lo va a dividir entre 2 y se va a posicionar donde le corresponda. ¿Sí? Pues tengan presente eso. Las medidas en X se dan en diámetros. ¿Sale? Entonces, primero lo que hacemos es la herramienta, la acercamos a un punto cercano. Valga la redundancia. Luego en la siguiente línea, N20 G01. El G01 ya era un desplazamiento lineal pero con velocidad controlada. Por eso aquí le indicamos G01 y de ahí nos vamos al Z0. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que le estamos indicando? Aquí en Z pues está en 5, ¿no? Y ahora le decimos que se vaya al Z0. Entonces lo que le estamos indicando es que de este punto se vaya ahora justo aquí en el 0. ¿Sí? Recuerden que este es Z. Entonces queremos posicionarlo aquí. ¿Sí? Y solo necesitamos indicarle el eje que nosotros hayamos desplazado. Si se dan cuenta, en X90 quedó igual, en la misma altura. Por lo tanto, no es necesario indicarlo. ¿Sí? Luego, ¿a qué velocidad de avance? Ah, pues aquí nos dice avance en F milímetros por minuto. Entonces, 350 milímetros por minuto. Cuando nosotros le damos G01, tenemos que indicarle la velocidad. ¿Sí? Si siguen ocupando G01 y cambian la velocidad, pues la indican. Si fuera la misma velocidad que la anterior, no es necesario poner esto. ¿Sí? Entonces solo tienen que escribir la velocidad, su valor, cuando haya algún cambio. Entonces, nos vamos a la línea 30 y es G01, X00, F150. ¿Sí? Entonces quiere decir que ahora en nuestra pieza, aquí, vamos a hacer esto. Voy a borrar para que se alcance a notar. Vamos a hacer esta bajada. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es bajar la herramienta
y lo que va a hacer es hacer el refrentado, porque lo posicionamos en Z0. Y recuerden que aquí había quedado 1 milímetro, que era lo que íbamos a desbastar. Entonces, en ese movimiento casi hacia abajo, al centro, ya la pieza se queda careada. ¿Sí? Ok, entonces aquí le podemos poner entre paréntesis refrentado de la pieza. ¿Sí? Que sería en el de abajo, perdón. Oh, ok, ahí está. Entonces aquí le vamos a poner... Ay, a ver si no se traba. Vamos a esperar tantito. Ok, ya reaccionó. Entonces en la línea N30 quedamos que es el refrentado de la pieza. Luego lo que sigue es posicionar la herramienta en el primer diámetro, es decir, en esto de acá. ¿Sí? Tenemos que ahora hacer el desbaste de la pieza de tal forma que nos quede todo esto de aquí. Por eso posicionamos al X70. ¿Sí? Recuerden que las X son los diámetros. Y le damos una velocidad de 350. Es mayor porque ya no tenemos nada ahí que nos estorbe, es decir, ya no estamos desbastando, simplemente nos posicionamos. Luego 50, que es el G01, y nos vamos con Z menos 30. ¿Por qué Z menos 30? Porque hemos posicionado aquí la herramienta y queremos que ahora se vaya todo hasta acá, para que nos quede justamente ese diámetro. 130, si se dan cuenta, es la sumatoria pues de esas medidas. Luego, una vez que llegamos aquí, ¿qué es lo que seguiría? G01 y nos vamos con el Z0. ¿Sí? Y una vez que estamos aquí, lo regresamos a este punto. Y una vez que estamos aquí, lo vamos a bajar, que sería en X60, para que se ejecute este segundo diámetro. Por eso viene aquí G01, X60. Ahora, ¿cuánto tiene que desplazarse en Z? Menos 70. ¿Por qué? Porque estamos en este punto. Entonces queremos ahora desplazarlo hasta acá. ¿Cuánto es? 70. Una vez que llegamos aquí, hay que regresarlo. Entonces otra vez, Z0, que es este punto. ¿Sí? Y una vez que estamos ahí, bajamos para hacer el tercer diámetro en X50, que sería este punto. Y una vez que estamos aquí, vamos a mover en Z menos 30. ¿Sí? Esos menos en el eje Z, pues es porque recuerden que aquí está el origen, entonces los desplazamientos hacia acá, pues son negativos. Y finalmente, una vez que estamos en este punto, aquí, pues ya quedó todo nuestro perfil. Lo que sigue entonces, pues es alejar ahora la herramienta. Así como lo acercamos al inicio, ahora ya en este punto podemos alejarla. Por eso, aquí viene X90, Z10. Es un punto muy similar al que lo acercamos. ¿Sí? Puede ser el mismo o puede ser otro. La idea aquí pues es alejar ya la herramienta. Y una vez que ya la alejamos, pues les comentaba hace rato que el M30 es cuando indicamos que se ha terminado el código. Con eso se termina. Entonces paramos a la máquina. Entonces ya es lo que tenemos en el código. Una vez que lo hemos capturado aquí, pues le damos, bueno, podemos aquí analizar, ¿vale? Entonces el análisis ha sido correcto, no hay errores. Si usted le dan a analizar y les aparece un error, pues hay que corregirlo porque si no, no los va a dejar salir de aquí. ¿Qué errores pueden ser? Pues que alguna de sus cotas no coincida con lo que usted le están pidiendo o que la herramienta choque con algo, ¿sí? Entonces también pueden ser errores de cómo están escribiendo sus códigos.
puede que no exista, puede que estén dando un dato que no le corresponde al código, etc. Entonces, en este caso es aceptar. Es un código muy sencillo. Y de ahí, pues nos vamos a salir. El archivo, ok, le damos que sí. Y en esta parte de aquí, ya vemos entonces el mismo plato con la pieza bruta. Y en esta parte de acá vamos a ver el código que nosotros hemos escrito. ¿Sí? Bueno, ahora para ver la simulación, podemos nosotros aquí elegir la velocidad. Si queremos una velocidad muy rápida, pues lo adelantamos, o una velocidad muy lenta, lo atrasamos. Ahora aquí pues esta velocidad a veces, aunque le demos lenta, pues es rápida, ¿no? Para estar visualizándolo. Pero bueno, pues por lo menos nos da esa opción, a disminuir un poco. Para pues probar o ejecutar, simplemente le vamos a dar aquí en marcha. Ahora es importante que cuando ustedes le den marcha en simulación de sus programas, puedan ver acá cómo es que va avanzando el estado de las variables de nuestra máquina. De entrada, pues el estado n va a ser la línea en la que se esté ejecutando al momento. Cuánto vale en x, cuánto vale en z, cuánto es la velocidad de avance, cuánto es la velocidad de lucillo y qué herramienta, así como el código M que se esté ejecutando y el código G. ¿Sí? Entonces, pues pueden aquí ir monitoreando, aunque cuando ya lo vean se van a dar cuenta que pues, los cambios son muy rápidos. Vamos a probar. Entonces le damos marcha, le puse lento para ver si alcanzamos a detectar como planeamos. Entonces primero acercamos la herramienta a este punto, luego de manera horizontal, luego bajamos para hacer el refrentado, subimos hasta este punto y hacemos el primer diámetro. ¿Sí? Una vez que llega aquí, regresamos a este mismo punto y tenemos que bajar para hacer el otro diámetro. ¿Sí? Esta velocidad a la que va, pues es a la que definimos de avance, que en este caso está indicada que es de 150. Va en la línea 120. ¿Sale? Entonces, de esta forma tenemos aquí la figura, la de azul, que estábamos pidiendo. Ahora, este es el primer ejemplo para empezar a familiarizarnos con el software. Más adelante van a darse cuenta que de una forma real, ya teniendo la máquina, pues sería difícil que pudiéramos desbastar pues toda esta parte, ¿no? ¿Sí? Lo que en realidad debemos desbastar pues es poco a poco, ¿no? Bajando 1 milímetro, medio, es decir, algo considerable, no grandes cantidades o porciones. Sin embargo, estamos empezando ahorita a conocer las funciones. Más adelante, pues, esta trayectoria la vamos a hacer con ciclos, lo cual, pues, se va a facilitar mucho las cosas. Y sobre todo va a ser de una manera más real. Entonces, si se dan cuenta, nosotros nuestra pieza la teníamos de 141. 1 milímetro se fue aquí con el careado y de aquí para acá hay 130. Los otros 10 que quedaron, pues es lo que se está abrazando con las garras del plato. ¿Sí? Por eso es importante que cuando ustedes tengan que ejecutar el código para una pieza, contemplen, si es que no les dan la medida de su bruto, un margen de longitud para que con ello pues puedan agarrar o sujetar la pieza. ¿Sí? Entonces, pues en realidad ahorita el único código que vimos pues fue interpolación lineal a velocidad máxima, que es G00, y la interpolación lineal a velocidad controlada, que es el G01. Y de ahí pues nos apoyamos de algunos otros que son los que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Entonces la actividad que ustedes van a tener que hacer
es ejecutar este mismo código en su computadora, que les corra, que puedan configurar la máquina, el bruto, la herramienta y se haga esta pieza, ¿sí? Una vez que ya les corra esa primer pieza de tarea, van a hacerle las modificaciones a este código de tal manera que ahora esté dado en coordenadas relativas. Entonces, ahora este código que nosotros tenemos del G90, vamos a tener que utilizar otro en lugar de este. Entonces, el de coordenadas relativas. Y pues lo tendrán que cambiar aquí, ¿sale? Entonces tienen que cambiar ese y pues por ende van a tener que cambiar algunas coordenadas para que se empiece a mover la herramienta. ¿Sí? Entonces recuerden que las relativas tienen referencia al último punto que se ha desplazado. Bueno, entonces por ahora le vamos a dejar aquí, familiarícense